Capítulo Minja. Y en mitad del agitado diálogo, uno de los fariseos, probable miembro del Sanedrín, se abrió paso a empujones y llegó hasta el Galileo. Arrastraba a la fuerza a un joven que reconoció al momento. Minja, el epiléptico. Aquel muchacho de unos 17 o 18 años de edad había sido ayudante de Jesús en los bosques de Atik, al norte del Yam, en los territorios de Filipo. El maestro en aquel tiempo trabajaba como leñador. De esto hacía 3 años. El 4 de enero del 26, Minja sufrió una crisis cuando se encontraba en lo alto de un árbol, ayudando a descoparlo. El Galileo consiguió sujetarlo por los cabellos, pero finalmente el muchacho cayó en la nieve. Se fracturó un brazo. Según pude leer en los diarios del mayor, Minja padecía una epilepsia idiopática, es decir, de origen desconocido. Probablemente se produjo un problema en el parto y el bebé nació con una lesión en la porción medial del lóbulo temporal. Ello provocaba descargas incontroladas de las neuronas responsables de los movimientos musculares. Jasón le suministró los nemos y confirmó el dictamen. Pues bien, el fariseo, mostrando al joven, preguntó al maestro: ¿qué puedes hacer tú por este endemoniado? ¿Endemoniado? Minja era un hombre inteligente y sano relativamente. Tartamudeaba y sufría de ataques epilépticos, pero trabajaba bien y con voluntad. Su padre era un asalariado en aquella sinagoga, y el fariseo malparido insistió: ¿puedes echar fuera a los demonios que lo torturan? Jesús también reconoció a Minja, se acercó a él y le preguntó: ¿sabes quién soy? El joven asintió con la cabeza y sonrió, complacido. Minja había sido un buen ayudante en los bosques. Todo el mundo lo apreciaba. Yu me dio un codazo y advirtió innecesariamente: ¡es Minja! Y el muchacho respondió: ¡Atik! ¡Tú me salvaste! Por supuesto, ninguno de aquellos energúmenos entendió las palabras de Minja. El rabí entonces sonrió y tomó las manos del muchacho. Las llevó a los labios y las besó con gran ternura. Fue instantáneo y cegador. Calculo que podían ser las 18 horas, el ocaso estaba cerca. Una luz azul llenó la sinagoga. Quedamos mudos. Pero solo fue al principio. Al poco, al comprobar que todo era azul, el gentío lanzó un grito, y la luminosidad fue desapareciendo, esta vez poco a poco. Todo, como digo, se volvió de color celeste: las caras, las ropas, las columnas, los muros, la mesa. Todo azul. Debí suponerlo. El corazón de aquel hombre había vuelto a actuar. La luminosidad pudo permanecer 4 o 5 segundos, no más. Después sentimos aquel familiar perfume a jazmín, símbolo, según Jasón, de la misericordia del Hijo del Hombre. La sinagoga entera olía a jazmín, y los asistentes se interrogaban unos a otros y hacían alusión a la tormenta azul y a la intensa fragancia, pero nadie sabía explicarlo. Jesús soltó las manos del sorprendido Minja. El joven tenía los ojos muy abiertos, su rostro brillaba, y de pronto cayó al suelo como muerto. Pensé en otra crisis, pero no. Algunos de los discípulos, entre ellos Felipe, se apresuraron a levantarlo y lo trasladaron al pórtico en el exterior del edificio. Poco después, el intendente me informó: Minja se fue recuperando poco a poco. Sudaba. Le dieron agua y se fue caminando a su casa. Que yo sepa, nunca más padeció convulsiones. En opinión de todos, el maestro lo curó. Lo visité con regularidad y pude constatar que se hallaba sano. La epilepsia desapareció, pero los retorcidos santos y separados volvieron a la carga, y otro de los fariseos gritó: «¡No os asociéis con este hombre! ¡Es hijo de Satanás!». Y el maestro replicó cargado de razón: «¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás?».
Un reino dividido no puede sobrevivir. Entonces, si yo echo a los demonios por obra de Beelzebú, ¿con qué poder los echan vuestros hijos? Y Jesús arremetió sin piedad. Yo estaba sorprendido. El Galileo había cambiado de táctica. Ahora atacaba. Si no estuvierais cegados por el orgullo y el miedo, proclamó, os daréis cuenta de quién está aquí, en medio de vosotros. Yo soy más grande que todos los diablos. Los fariseos lloraban de rabia y levantaban el puño maldiciendo al rabí. Los saduceos y los escribas clamaban venganza en nombre de Yahvé. ¡Muerte al blasfemo! Gritaban. Me obligáis a declarar, añadió el Galileo, que el que no está conmigo está contra mí, y el que no cosecha conmigo desparrama. Tampoco estuve de acuerdo con el maestro, pero son cosas mías. Otro fariseo intervino y solicitó, Maestro, danos una señal, algo que demuestre tu autoridad. Y Jesús anunció, esta generación incrédula busca un prodigio, pero no se le dará, excepto el que tenéis entre vosotros y el que veréis cuando el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Tampoco entendieron. Jesús estaba anunciando de nuevo su muerte y resurrección y añadió misterioso, ¿es que no habéis visto la sombra azul de mi Padre? Y gritó valiente, ¡víboras! Allí terminó la rueda de preguntas. Antes de que los fariseos y saduceos alcanzaran a reaccionar, los discípulos, con la tabá a la cabeza, se abrieron paso a empujones y sin miramientos rodearon al maestro, obligándole a salir de la sinagoga. Creo que la intervención de los íntimos fue acertada y sobre todo oportunísima. No sé qué habría sucedido si Jesús hubiera continuado respondiendo a las malévolas preguntas. Naturalmente, los evangelistas contaron el episodio de la sinagoga de Nahum a su manera, o no lo contaron. Camino de Saidán, el chino y yo disfrutamos de un cielo especialmente estrellado. Yu fue sincero. Los lobos rondan al maestro. Capítulo Judas intenta abandonar. Las palabras de Jesús de Nazaret en la sinagoga de Nahum, como decía, fueron el principio del fin en su carrera como educador. Desde aquel día nada fue igual. Poco a poco los miles de seguidores fueron desertando. Daban toda clase de excusas o no daban ninguna. Sencillamente desaparecían. Los discípulos estaban desolados. ¿Qué sucedía? ¿Por qué la gente que había tratado de hacerle rey hacía escasos días lo abandonaba? El Iscariote se acercó una mañana a Andrés y como jefe de los discípulos le manifestó que no estaba contento con la situación. Deseaba abandonar. Andrés hizo lo posible y lo imposible para que Judas permaneciera con el grupo y alabó su trabajo como tesorero. La verdad es que nadie tenía queja, era una labor impecable. Y debo insistir en ello, Judas Iscariote no era un ladrón como aseguran las iglesias y la tradición. El dinero no le interesaba, eran otros asuntos los que obsesionaban, como ya refirió el mayor en sus escritos. El Iscariote se quedó pensativo y finalmente manifestó, le doy 2 semanas, el maestro tiene que aceptar. Es el Mesías, su misión es clara, liberar a su pueblo del yugo romano. Andrés escuchó perplejo. ¿2 semanas? Repitió el Iscariote y se alejó. Las 11 mujeres, en cambio, se mantuvieron firmes. Lucharían por el rabí hasta el final, eso dijeron. Los menos o nada afectados fueron los gemelos, que siguieron a lo suyo, fregando y cocinando. Y Tomás, incrédulo por encima de todo, solo le importaba sus dados y el trasero de Raquel, con la que flirteaba mientras le enseñaba a hablar. La mayoría, en suma, aparecía desconcertada. La súbita y combativa postura del rabí los tenía confusos y, en cierto modo, acobardados. En la noche del 30 de abril del año 29, sábado, Jesús no cenó. Nada más regresar al caserón dio las buenas noches y se retiró al palomar. Allí quedó el grueso de los íntimos y en la tercera casa peleándose. El maestro, decían unos, ha perdido una oportunidad de oro.
En la sinagoga estaban los representantes del Sanedrín, de Herodes, Antipas y del pueblo de Nahum. Era el momento de aceptar que es el Mesías libertador. Andrés y Mateo Leví intentaban explicar que el mensaje del rabí era otro. Las mujeres apoyaban a estos últimos, pero lo que más gritaban eran los primeros, con Pedrito y Juan Zebedeo a la cabeza. Me retiré aburrido, bien entrada la noche, aquello no tenía solución. Al día siguiente, domingo 1 de mayo, David Zebedeo, el jefe de los correos, trajo inquietantes noticias. Los malditos fariseos estaban convenciendo a los vecinos de Nahum para que dieran la espalda al Galileo y sobre todo a sus blasfemas enseñanzas. En una semana, el número de creyentes en el reino alado invisible descendió alarmantemente. El 7 de mayo eran 50, contando a los discípulos y el grupo de 11 mujeres. Pero volvamos a la mañana del 1 de mayo del año 29. Temprano, Jesús reunió a los íntimos y a los evangelistas en la tercera casa y les habló con sinceridad. Sé que esta criba os preocupa. Era necesaria. El Galileo contempló a los suyos, percibió confusión y ansiedad en las miradas. Él presentaba ojeras, supuse que no había dormido gran cosa. ¿Qué le preocupaba? Y prosiguió en tono amable. ¿Por qué habéis tropezado en mis palabras? Nadie contestó. ¿Por qué estáis llenos de miedo? Continuó. ¿Por qué os preocupa que haya abandonado los seguidores mediocres? Tenemos un nuevo día por delante, intentó animarlos. La gloria del Padre Azul nos aguarda. Pensó unos segundos y preguntó, a quemarropa, ¿qué haréis cuando el Hijo del Hombre os abandone? Pedro espantado se puso en pie y gritó, ¿piensas abandonarnos? ¿A nosotros? El rabí sonrió sin ganas. Pedrito seguía sin entender, pero el Galileo explicó con más claridad. Os lo he dicho, pero no prestáis atención. Partiré en breve y me presentaré ante Abba, si esa es su voluntad. Creo que muy pocos comprendieron el verdadero sentido de sus nítidas palabras. Lo he dicho alguna vez, aquellos hombres necesitaron tiempo, mucho tiempo para medio entender el auténtico mensaje del Maestro. En esos momentos seguían deslumbrados ante la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías libertador político-religioso. No debemos olvidarlo. No aceptaban, por tanto, que el rabí pudiera abandonarlos o que fuera ejecutado. Su poder era sobrehumano, nadie podía ponerle la mano encima, eso pensaban. Y Jesús siguió hablando. Amigos, recordad lo que dije, es el espíritu que reside en vuestras mentes el que da la vida. La carne solo sirve durante un pequeño trecho. Y poco. Ánimo. No os he abandonado, ni pienso hacerlo. Hablaba de otro asunto, pero veo que no comprendéis. En fin, resumió, nos hemos quedado solos. Y rió divertido. ¿Y vosotros? Preguntó ante el desconcierto general. ¿También queráis desertar? Palidecieron, algunos negaron con la cabeza. El Iscariote se puso rojo. Fue la primera vez que lo vi enrojecer. Pero el maestro no había terminado y soltó la bomba. ¡Cuidado! Contemplad vuestra fe. Uno de vosotros corre gran peligro. Andrés abrió la boca desconcertado, pero no dijo nada. El que sí habló fue Pedrito, su hermano, y lo hizo con vehemencia. Sí, rabí, estamos tristes y perplejos ante la huida de tantos, pero no te abandonaremos. Nos has enseñado palabras de vida eterna y sabemos que eres un enviado de Yahvé, bendito sea su nombre. Obviamente solo Andrés entendió la alusión de Jesús al Iscariote. Y los discípulos y las mujeres aplaudieron las encendidas palabras de Pedro.
empezaba a perfilarse como un líder nato. Judas Iscariote se alzó y sin mediar palabras salió de la tercera casa. Y siguieron llegando noticias preocupantes. Antipas había vuelto a reunirse con representantes del Sanedrín. Los fariseos, escribas y saduceos continuaban presionando al tetrarca para que firmara la orden de captura del carpintero loco. Pero Herodes Antipas rechazó la propuesta. Según Susana, Antipas creía que Jesús de Nazaret era el Bautista resucitado. La mujer de Chuza decía que aquel miserable no creía en nada, pero le temía todo, y a Jehohanán más que a nadie. Cuando las castas sacerdotales acusaron a Antipas de ser amigo de Galileo y lo amenazaron con informar a Tiberio, el emperador, el tetrarca los echó a patadas de su palacio en Tiberiades y los llamó putas cornudas. Los problemas, en efecto, como decía Yu, se acercaban como lobos hambrientos. Capítulo El apestado. El viernes 6 de mayo, año 29, fue otro día nefasto para Jesús de Nazaret y su gente. La noticia lo trajo Jairo, el funcionario de la sinagoga de Nahum. Los dirigentes de dicha sinagoga se habían reunido en sesión extraordinaria y llegaron a un acuerdo: expulsar al maestro de la sinagoga. ¿Qué significaba esto? Sencillamente, después de la pena capital, el castigo más severo que podía imponerse a un judío, así lo contemplaba el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 8, se distinguía dos tipos de expulsión: la llamada nidui, temporal, y jerem, perpetua. La primera, también practicada por la secta de los esenios, contemplaba duraciones distintas. 3 meses, por ejemplo, por hablar incesantemente, 1 mes por quedarse dormido en la asamblea, 60 días por no saber reparar un daño ocasionado inadvertidamente, 10 días por hacer gestos inconvenientes con la mano izquierda o por interrumpir al orador. La nudui tenía una duración máxima de 2 años, aunque lo habitual era una condena de 1. Alguien podía ser expulsado de la sinagoga por un periodo de 1 año si mentía en asuntos relacionados con la propiedad, por hablar mal de un sacerdote, por calumniar o por desobedecer a un superior. La exclusión por 2 años estaba originada por los delitos más graves, a saber, pronunciar el nombre de Yahvé, murmurar contra el director de la sinagoga, calumniar a la congregación o abandonar la asamblea después de haber permanecido 10 años en ella. La sentencia de expulsión permanente se imponía a los que compartían propiedades o alimentos con un excomulgado. Andrés y el resto de los íntimos repasaron los cargos y quedaron desconcertados. Jesús había sido condenado a la expulsión perpetua. Aunque no eran ciertas ninguna de las acusaciones, esto además llevaba consigo el riesgo de exclusión de cualquier trabajo, así como el desprecio de la comunidad. La vergüenza, en definitiva, caía sobre el condenado y su familia. Jairo renunció a su cargo, pero no sirvió de nada. El odio de Jolí y el resto de los dignatarios de la sinagoga hacia Jesús era antiguo y profundo. Como era de esperar, los escritores sagrados ignoraron la medida de la sinagoga. Eso hubiera dañado la imagen del maestro. Horas más tarde, las restantes sinagogas de Israel adoptaron acuerdos similares. El Hijo del Hombre quedó maldito a efectos oficiales. Jesús no podía pisar ninguna sinagoga, bajo ningún concepto. 5 de los miembros del Sanedrín en Jerusalén presentaron la dimisión. Aquello era una medida injusta y desproporcionada, dijeron, pero fueron ignorados. Solo la sinagoga de Hebrón se negó a dictar sentencia de expulsión. Conviene aclarar que en aquel tiempo solo las sinagogas de Jerusalén se hallaban sujetas a las disposiciones del Sanedrín. El resto era autónoma desde el punto de vista religioso y administrativo, pero el Sanedrín supo compensar a los dirigentes que se unieron a ellos. Con la de Hebrón sucedió todo lo contrario, como era previsible. Meses después, la sinagoga sufrió un sospechoso incendio. En definitiva, con la expulsión permanente o herem, el pueblo le dio la espalda a Jesús de Nazaret. El índice de popularidad, como diríamos en el siglo XX,
cayó casi a cero, pero los evangelistas no lo mencionan. No interesaba. El Hijo del Hombre era un apestado literalmente, pero las castas sacerdotales no dieron por satisfecho, no señor. Capítulo Príncipe de los demonios. A partir de aquel dramático 6 de mayo, año 29, Jesús dispuso que su gente disfrutara de una semana de descanso. Cada cual se dedicó a su familia. El maestro se retiraba a las colinas y ahí permanecía hasta el ocaso. Yo visité de nuevo la cala del hombre rojo, todo en orden. Las misteriosas huellas seguían impresas en la sal, pero no me preocupé. Error. Regresé a Saidán el domingo 15 de mayo. Felipe me puso al corriente. Había surgido un problema. Santiago de Zebedeo y Bartolomé el oso de Caná cayeron enfermos con un serio problema intestinal. Las diarreas y vómitos fueron constantes. Él se ocupó de atenderlos. Les suministró zumo de mirtilo e infusiones de pie de león. Jesús los visitó, pero no los curó. Felipe estaba extrañado. Eran sus íntimos. Podía haberlos sanado con solo desearlo. A mí no me extrañó. El lunes 16 de mayo, año 29, representantes del Sanedrín volvieron a sentarse con Antipas en Tiberíades. Susana informó a Andrés puntualmente y presentaron al tretarca para que detuviera a Jesús. Pero Herodes Antipas una vez más se negó a firmar la orden de caza y captura. Y los venenosos fariseos insistieron e insistieron. Querían ejecutar al maestro. Ese era su acariciado objetivo. Y la situación se volvió definitivamente contra el maestro el miércoles 18 de mayo. Sabedor de la expulsión generalizada de las sinagogas de Israel, Herodes Antipas cedió. Firmaría la orden siempre y cuando el gobernador romano estuviera de acuerdo. Susana pensó que era una medida para ganar tiempo. De esta forma, el rabí tendría la oportunidad de escapar y salir de todos los dominios de Antipas. A las castas sacerdotales les faltó tiempo para viajar a Cesarea, en la costa, y entrevistarse con Poncio. El gobernador romano se encogió de hombros y firmó el arresto del Galileo. Los evangelistas tampoco lo mencionan, y el sábado 21 de mayo, año 29, Antipas se sentaba en su palacio de Tiberíades y firmaba el documento de captura del Hijo del Hombre. Susana y Chuza, su marido, estaban desolados. Era el fin del maestro. La noticia fue un masazo. Una vez capturado, Jesús sería encadenado, conducido a Jerusalén, lapidado públicamente sin juicio. Naturalmente, el Sanedrín triunfante se frotó las manos. El carpintero loco era suyo y se dedicó a difundir falsos rumores que aseguraban que Roma perseguiría a todo aquel que protegiera al Galileo. Andrés convocó una reunión de urgencia con los discípulos, pero no llegaron a ningún acuerdo, solo discutían. Jesús se mantuvo al margen y se alejó a las colinas. Nadie le acompañó. Después, al marcharse del caserón, la tabá se enzarzó en otra agria discusión. Porque habían permitido que permaneciera solo, se gritaban unos a otros. Los malditos levitas podían encontrarlo. Los levitas, como informó Jasón en sus diarios, eran los policías del Sanedrín. Estaban básicamente al servicio de los sacerdotes, aunque desempeñaban otras tareas como la vigilancia exterior del templo en Jerusalén, el canto y el sacrificio de los animales en las ofrendas rituales. Su número ascendía a 10.000. Era, en definitiva, una especie de clero menor. Procedían de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Eran temibles, su brutalidad era extrema. Los discípulos, incrédulos, leyeron una y otra vez la sentencia. Condenado por burlarse de las sagradas leyes religiosas de Israel, no daban crédito. ¿Cuándo se había burlado el maestro de la Torá, la ley? Jamás. Todo lo contrario, en todo caso se había burlado de los escribas y fariseos, esclavos de la ley. Afortunadamente, la orden fue firmada en sábado. Eso retrasó las cosas, según Susana.
El levita responsable de la captura era un tal Musi, alias Marrosquí o Flauta, como otro viejo conocido de Jasón. Se trataba al parecer de un jefe de turno, un Srim, un sujeto fuerte, alto y despiadado, que bebía a todas horas, de ahí el apodo de Flauta, porque soplaba como nadie. Era famoso por su destreza con el cuchillo. Conseguía degollar a 3 corderos de un solo tajo. El Flauta, según la esposa de Chuza, saldría de Tiberíades en la mañana del domingo 22 de mayo. En esos momentos era la sexta, mediodía del sábado 21. Tenían escasas horas para convencer a Galileo y huir. Lo ideal era hacia el norte, a los dominios de Filipo. La Decápolis quedaba más alejada y no disponían de la protección ofrecida por el rey sabio. Pero ¿dónde estaba Jesús? Pedro se tiraba de los escasos pelos que le quedaban. Andrés caminaba sin rumbo por la tercera casa. Juanito Zebedeo se comía las uñas. Hay que salir a buscarlo, reclamaba el oso. No, gritaba Mateo. Él sabe cuidarse. Las mujeres guardaban silencio. Aquello una vez más era un caos. El Zebedeo padre recomendó calma. Había tiempo. Los discípulos casi se lo comen. ¿Tiempo? ¿Quién sabe si el Flauta había incumplido el precepto de Shabbat y estaba ya en camino? David Zebedeo dispuso mensajeros a las puertas de Nahum y de Saidán. Avisarían de inmediato si divisaban la tropa de los levitas. Y los íntimos se enredaron en otra discusión absurda. ¿Debían luchar? El Iscariote y Simón el Zelota mostraron sus gladius y defendieron la estúpida posibilidad. Andrés le hizo ver que la patrulla podía llegar al centenar de policías. Además, la violencia no era del agrado del rabí. A Felipe, lógicamente, solo le preocupaba la intendencia. Era sábado, no había tiempo de comprar provisiones, tendrían que huir con lo puesto. El pobre Felipe lloraba. Por la tarde llegaron noticias. Las notables de Nahum se habían reunido de nuevo en la sinagoga y discutieron sobre el Hijo del Hombre. No lograron un acuerdo. Algunos lo consideraron un profeta. La mayoría pensó que estaban ante un desequilibrado que además arrastraba masas y podía provocar un grave enfrentamiento con los Kitim, y lo llamaron visionario y príncipe de los demonios, y se mostraron conformes con la detención. Jairo, que fue el que trajo la novedad, estaba igualmente derrotado. No había solución posible. Algunos de aquellos bellacos intentaron incluso robar la única propiedad de Jesús en Nahum, la Casa de las Flores. Por fortuna no lo consiguieron. Todo está perdido, resumió Jairo. La espera, como digo, fue tensa y agria. Todos se pelearon con todos. Finalmente, poco antes del ocaso, ese día tuvo lugar las 18:20. El rabí se presentó en el caserón. Llegó tranquilo y relajado. Escuchó en silencio a los encendidos discípulos y terminó manifestando. Mañana al alba hablaremos. Los discípulos quedaron perplejos. ¿Mañana? Andrés, como jefe de grupo, insistió. Maestro, debemos partir ahora. Todos asintieron, pero Jesús, solicitando calma, exclamó. Confiad. Quiero despedirme de todos. Y se retiró al palomar. Allí quedaron los íntimos nerviosos. Así era el maestro. Capítulo Yo no tengo madre. Esa jornada y durante la noche, los correos de David Zebedeo no tuvieron tregua. Llevaron la noticia de la inminente detención del rabí a todas las poblaciones del Yam y por supuesto a Nazaret, donde residía María, la madre del Galileo. Al alba del 22 de mayo del año 29, domingo, unas 100 personas se dieron cita en el viejo caserón de los Zebedeo, en Saidán. Allí se hallaban los íntimos, el grupo de mujeres y alrededor de 80 fieles seguidos del maestro. Nadie conocía las intenciones del Hijo del Hombre. Todo eran rumores y habladurías y ninguna certeza.
Según los relojes de la cuna, ese día amaneció a las 4 horas 30 minutos y 38 segundos, tiempo universal. El alba llegó preciosa y con ciertas prisas. Después entendí por qué. El maestro se presentó en la tercera casa sereno y sonriente. Vestía la túnica blanca, la de los días especiales, y el ropón de color vino. Salomé, la madre de los Zebedeos, dueña del caserón, le sirvió leche caliente y una buena ración de pan con miel y queso. La tercera casa se quedó pequeña. El personal, sentado o de pie, buscó sitio alrededor de Jesús de Nazaret. Otros ocuparon los pasillos y el patio trasero. Andrés, impaciente, rogó al rabí que se diera prisa, pero el Galileo no hizo caso y continuó saboreando el crujiente pan recién horneado, ante la mirada atónita de discípulos y seguidores. El flauta y los levitas, manifestó el jefe de los íntimos, pueden estar de camino. Señor, tenemos que salir de aquí. De Tiberíades a Saidán, en efecto, si marchaban por tierra. Los policías necesitaban del orden de 4 horas. Si lo hacían a buen paso, los 20 kilómetros podían cubrirse en menos tiempo. Jesús terminó el desayuno y con la taza de leche entre las manos dirigió unas palabras a los ahí congregados. Saludó y acto seguido dio las siguientes instrucciones. 1. Las mujeres permanecerían en Saidán. Escuché algunas protestas de las evangelistas. 2. Los discípulos partirían con él. Más protestas de las mujeres. 3. Andrés debería seleccionar a 12 seguidores para que acompañaran al maestro. Las mujeres, siguiendo las órdenes de Susana, guardaron silencio, pero siguieron negando con la cabeza. No era justo, susurraban. 4. David Zebedeo continuaría con los correos y aprovechó la oportunidad para elogiar el trabajo de los mensajeros. Y en esa estábamos cuando Felipe, a mi lado, me anunció la inminente llegada de María, la madre de Jesús, y parte de su familia. Uno de los correos acababa de traer la noticia. Habían viajado desde Nazaret en una reda cubierto, y me asaltó una idea. No lo dudé. Me abrí paso como pude y corrí a la casita. Eché mano de los anillos extractores y regresé por la zona de atrás del caserón. El patio trasero también aparecía lleno de seguidores. No pude alcanzar la tercera casa y me resigné. Fue entonces al dirigir la mirada hacia la playa cuando vi aquellas 5 lanchas. ¡Qué raro!, me dije. Flotaban en el llan frente a la quinta piedra del amarre. 2 de ellas las conocía bien. Eran propiedad de los Zebedeos. ¿Por qué no estaban varadas y, como era lo habitual, 2 hombres la vigilaban? No estoy seguro, pero me parecieron seguidores del Galileo. Olvidé el asunto e intenté prestar atención a las palabras del maestro. Creo que continuaba despidiéndose. Y dijo creo porque en realidad desde el patio de atrás no se oía nada. Felipe y Andrés me informarían de los detalles algún tiempo después. Y en esas estaba cuando de pronto se abrió la cancela de madera del referido patio trasero, el que daba a las escaleras de la playa. ¡María! Y detrás Santiago y Judas, sus hijos. Acababan de llegar a Saidán, pero al parecer no pudieron entrar en el caserón por la puerta principal. La señora, como la llamaba Jasón, miró nerviosa a su alrededor. Vestía una túnica negra y un manto del mismo color. Los hermosos ojos verdes yedra destacaban en una piel transparente. Las ojeras casi llegaban a los pies. Podía ser la tercia, 9 de la mañana. Nos saludamos. Ruth me dijo. Seguía empeorando y me dio una noticia que no conocía el día anterior. Los fariseos la visitaron en su casa de Nazaret. Hablaron. Pretendían que convenciera a su hijo para que olvidara aquella locura. Y de no hacerlo, la justicia de Sanedrín caería sobre él y sobre su familia. Podían ser encarcelados o desterrados.
y los fariseos insistieron. ¿Todos? Esa era la razón de la presencia de la señora y sus 2 hijos de Saidán. En suma, estaban ahí para intentar convencer a Jesús de que lo dejara todo y regresara con ellos a Nazaret. Sonreí para mis adentros. ¡Qué absurdo! No habían entendido nada, y María remachó. El Sanedrín es peligroso como cesta de cobras. Tenemos que convencer a Jesús. Y la voluntariosa mujer trató de llegar a la tercera casa, pero no pudo dar paso. La gente se lo impedía. Suplicó, condenó y dijo que era la madre del Galileo. Inútil. Nadie se movió, nadie la dejó pasar, pero la señora era terca y se las ingenió para hacer correr la voz. Tu madre y tus hermanos están aquí, quieren hablar contigo. Y el mensaje fue pasando de uno en uno hasta que llegó a Pedro, situado muy cerca del rabí. Fueron Felipe y Andrés, como decía los que me informaron después. Pedro interrumpió al Galileo y dijo, Señor, tu madre y tus hermanos están ahí y ansían hablar contigo. Y el Galileo replicó, decid a mi madre y a mis hermanos que no teman por mí. El Padre Azul que me envió a este mundo no me abandonará, y tampoco sufrirá mi familia daño alguno. Decidles que tengan coraje y que confíen en el Padre del reino invisible y alado. El maestro hizo una pausa y proclamó al tiempo que abriera los brazos como si quisiera abrazar a los presentes. Después de todo, ¿quién era mi madre y quiénes son mis hermanos? Los íntimos y las mujeres palidecieron. ¿Qué decía el rabí? Y tomaron las palabras de Jesús al pie de la letra, pero el Galileo no había terminado. ¡Yo no tengo madre!, gritó. ¡Yo no tengo hermanos! En esta ocasión la voz potente de Jesús llegó nítida hasta la parte de atrás del caserón, y María y los hijos escucharon. «Contemplad a mi madre y a mis hermanos», proclamó el rabí señalando a la concurrencia. «El que hace la voluntad de Abba, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana». Fue fulminante. La señora, al oír estas expresiones, siempre figuradas, perdió el sentido y cayó al suelo. Judas y yo nos apresuramos a auxiliarla mientras Santiago procuraba agua. No lo pensé, busqué la muñeca izquierda de la mujer y activé los extractores, extrayendo un poco de sangre. Nadie se percató de la maniobra. Al poco, por la cancela, vi entrar a 2 correos de David Zebedeo. Se abrieron paso a empujones y transmitieron una noticia a Andrés. Los policías del templo han llegado a Nahum. ¡Ya vienen! Andrés consultó al maestro y estimó. ¡Hay que huir! ¡Ahora! Fue en esos críticos momentos cuando una de las 11 mujeres, creo la de Migdal, gritó, «Bendito sea el vientre que te trajo y bendito los pechos que te amamantaron». El rabí interrumpió la conversación con Andrés, se volvió hacia el grupo y exclamó, «No, más bien bendito el que escucha la palabra de Abba y hace su voluntad». Al terminar de pronunciar estas palabras, otros 3 mensajeros interrumpieron por la puerta principal y gritaron, ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Y cundió el pánico. Pensaron que el flauta había alcanzado Saidán y que disponía a capturar a Galileo. María, recuperada, se puso en pie y, atendiendo los consejos de Santiago, abandonó el caserón y escaparon hacia la playa. Los seguidores retrocedieron e intentaron huir por la cancela de madera. En la precipitada fuga tropezaron y se pisaron unos a otros. Los gritos de Andrés solicitando calma fueron inútiles. Todos temían a los levitas. Terminaron derribando la pequeña puerta del patio trasero y corrieron escaleras abajo, hacia el lago. Solo se oía un grito, ¡Ya vienen! No volví a ver a la señora y tampoco a los hijos. Durante unos minutos permanecí quieto tratando de ordenar las ideas. Ni se me ocurrió entrar en la tercera casa según contó Andrés con posterioridad.
Jesús sí tenía intención de despedirse de su madre y hermanos, pero las circunstancias lo impidieron. Entiendo que la señora no comprendió el verdadero sentido de las palabras de su hijo. Las tomó literalmente, grave error. Por eso se desmayó, y el Galileo, empujando por Andrés y la Tabá, huyó de la casa, pero por la puerta principal. Aquello me extrañó. El resto de los íntimos, mujeres y seguidores, como decía, lo hizo hacia la playa. En esos instantes no reparé en otro detalle. Felipe lo aclararía días después, cuando me reuní con ellos en Cesarea de Filipo, al norte. Simón el Zelota vestía una llamativa túnica roja, impropia de él. ¿Por qué? Muy simple, todo estaba minuciosamente planeado por Andrés. El jefe de los íntimos planificó la fuga de la siguiente manera. Si se veían sorprendidos, como así fue, Jesús y la escolta escaparían hacia la fuente de Saidán, a orillas del río Sají. Ahí permanecerían escondidos. Los demás, con los seguidores, embarcarían en las 5 lanchas previamente preparadas y que yo había visto flotando frente a la quinta piedra del amarre. El Zelota, con la vistosa túnica rosa, haría de cebo, simulando que se trataba del rabí, y las embarcaciones navegarían hacia el sur de Yam. Días más tarde se reunirían en la mencionada Cesarea de Filipo, en los dominios del rey sabio y en consecuencia fuera del control del Sanedrín. Al abandonar el caserón, Jesús pidió a uno de los mensajeros de David el Zebedeo que transmitiera un recado a su madre. Diles que agradezco que hayan venido. Tenía intención de verlos, naturalmente. Por favor, que no se ofendan y que traten de hacer siempre la voluntad del Padre Azul. En efecto, las lanchas partieron. Poco después oí voces en el interior del caserón. Entré y vi al Zebedeo padre discutiendo con un sujeto alto y armado hasta los dientes. Lo acompañaban 50 o 60 policías del templo, los temidos levitas, con sus largas túnicas verdes hasta el suelo y las camisas de escamas metálicas que los protegían hasta la mitad del muslo. Se tocaban con cascos metálicos muy brillantes y se portaban mazas armadas con clavos. El que parecía el jefe, de casi 2 metros de altura, exigió la entrega del carpintero loco. Así lo llamó. Era sin duda el flauta. Salomé y las hijas hicieron causa común con el jefe de la casa y dijeron la verdad. No sabemos dónde está. Y sin más los levitas procedieron al registro del caserón, habitación por habitación. Escuché cómo los revolvían y lo rompían todo. Agar, la esposa de Santiago Zebedeo, y sus 4 hijos pequeños salieron asustados y lógicamente no hallaron al rabí. Y furioso el flauta se precipitó hacia el patio de atrás. Allí descubrieron las 5 velas alejándose hacia el sur. Y el flauta y sus esbirros maldijeron al carpintero loco y corrieron hacia la playa. Demasiado tarde. Cuando analicé los textos evangélicos, ya en la cuna, quedé nuevamente perplejo. Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50, manipula de nuevo la verdad. Dice así. Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, allí fuera está tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y el evangelista ignora el desmayo de María y el porqué de su visita a Saidán, y las amenazas de los fariseos a la señora y a su familia. Pensaron que escribir la verdad perjudicaría la imagen del Maestro. Fue María, insisto, la que no comprendió las palabras de su hijo, y la verdad, como digo, fue nuevamente distorsionada. ¡Par 10! ¡Cuánta mentira! Capítulo
205 denarios. Me encontré solo y actué, creo, con sentido común. Me dirigí al mar muerto, a la cala del hombre rojo, y deposité la sangre de María en uno de los criogenizadores de la cuna. Hasta esos momentos había logrado sangre del maestro y de Ruth, la hermana menor de Rabí, y sangre de la señora. Solo faltaba recuperar el cilindro de acero e intentar obtener algo más de sangre del Hijo del Hombre. Empeño difícil. ¿Lo conseguiría? Tenía que buscar el momento propicio. Las órdenes eran las órdenes. En esos días de relativo descanso, la bella intuición, como la llamaba Jasón, tocó mi hombro de nuevo. ¡Atención! Jesús y los suyos pueden necesitar tu ayuda. ¡Qué absurdo!, pensé. Pero hice caso. La intuición es lo único puro que queda en mi corazón. Y regresé a Saidán. Mi pensamiento se centró en buscar al rabí y a los suyos. Pero, ¿hacia dónde viajar? Marchaba hacia el sur. En el caserón de los Zebedeos solo obtuve silencio. Fueron los evangelistas, especialmente María, la de Magdala, las que me dieron una pista. Cesarea de Filipo, al norte, en los territorios del rey sabio. Era lógico. Y así ahí me dirigí, pero como decía, siguiendo el consejo de la intuición. Cargué más dinero de lo habitual, llené el petate con 300 denarios e hice una abundante provisión de alimentos, sacos de arroz, de garbanzos, de ajo, cebollas, carne salada de ciervo, huevos y toda la fruta que pude conseguir. Cargué el reda y partí veloz. Solo tuve una preocupación: que pudiera ser asaltado. Los cielos me protegieron. 2 días después encontré al grupo al pie de las murallas de Panías o Cesarea de Filipo. Esa era la costumbre de Andrés. Felipe me abrazó. Jesús parecía recuperado de los últimos disgustos. Al verme me guiñó un ojo. Me sentí bien a pesar de todo. Y Felipe y Yu me pusieron al corriente. Poco que contar. En una nueva maniobra de despiste, Andrés sugirió que Pedro y los 12 evangelistas marcharan por otros caminos. Así lo hicieron. Se reunirían con el Galileo y los íntimos en Cesarea de Filipo el miércoles 8 de junio. Mientras trajinaba en la cocina de campaña, el intendente me hizo una confesión, dada la precipitación y la huida de Saidán. Prácticamente no había tenido tiempo de organizar la despensa. Y lo peor es que tampoco tenían dinero, y la bolsa del Iscariote estaba vacía. ¿Qué vamos a hacer?, se lamentaba Felipe. No podemos regresar a Saidán, al menos de momento. Nadie se atrevía a exponer el problema a Galileo. El maestro había recuperado el buen humor y ninguno de sus íntimos deseaba agriarle la vida. A Felipe se le saltaron las lágrimas. Fue entonces cuando lo tomé aparte y puse en sus manos 205 denarios. Me miró desconcertado y le dije: de parte del Padre Azul. Sonreí como pude y el intendente volvió a abrazarme, emocionado. Con aquel dinero tenía para un tiempo. Prometió devolvérmelo, pero le dije que no. No es cosa mía, mentí. Me avisó una bella y buena amiga. Finalmente le rogué que no dijera nada a nadie, y mucho menos al maestro. Asintió con la cabeza, al tiempo que fabricaba sonrisas. ¡Pardiez! ¡Qué misterio la bella intuición! Capítulo Foricae. Permanecimos 6 días más en Cesarea de Filipo. El 15 de mayo, año 29, terminó el plazo dado por Judas Iscariote al bueno y paciente Andrés para que el Hijo del Hombre se proclamara Mesías. Pero dadas las tristes circunstancias, supongo que olvidó el pleito. Sí, solo fue una suposición. Cesarea de Filipo, antigua Panías, era una ciudad amurallada y moderna. Fue reconstruida por Filipo y dotada de lo último en la arquitectura de momento. Plazas, mármoles blancos, negros y amarillos, templos a dioses paganos, especialmente a Pan. Uno espléndido dedicado al emperador Augusto, del que Filipo era admirador,
y estatuas, muchas estatuas de bronce. Una de ellas en la arteria principal me dejó admirado. Se trataba de una mujer arrodillada a tamaño natural, con los brazos extendidos en señal de súplica hacia un hombre vestido con una túnica corta. El individuo presentaba patas de cabra. El oso aclaró que se trataba de Pan, el dios pastor, responsable de la fecundidad del ganado. Y entre los edificios e insulae bosques y parques. A Filipo le encantaban los árboles, creo que lo mencioné. Cesarea de Filipo era una ciudad extraordinariamente agradable, a pesar de los fríos inviernos. En la lejanía se divisaban las cumbres nevadas del macizo de Hermón, la montaña sagrada. Muy cerca de la ciudad nacían las fuentes del río Jordán. En el tiempo que permanecimos en Cesarea de Filipo no hubo predicaciones. Andrés recomendó prudencia, no convenía provocar innecesariamente. Jesús hizo con las gentes del lugar y mantuvo conversaciones con los discípulos. Al anochecer, en torno al fuego, se habló de muchos temas. Uno de ellos me pareció muy didáctico y de rabiosa actualidad, sobre todo en nuestro ahora. En esos momentos el sentimiento de fracaso en los discípulos pesaba lo suyo, y Mateo Leví abrió el fuego. Maestro, ¿por qué hemos fracasado? Jesús supo ver el fondo de la cuestión y respondió con firmeza. Fracasar no significa perder, y aclaró. Lo que llamáis fracaso forma parte de los obstáculos propios de la vida terrenal, al igual que la enfermedad, el dolor o la traición de un amigo. Se me quedó mirando y no tuve más remedio que bajar los ojos. Él lo sabía todo y prosiguió. Pero yo os pregunto, ¿consideráis la enfermedad como un fracaso? No supieron qué responder. Él lo hizo. Por supuesto que no. En realidad nadie fracasa, entre otras razones porque vosotros elegisteis la vida que ahora lleváis. Seguían sin comprender e intentó precisar. Os he dicho que fracasar no quiere decir perder. Lo diré de otra manera. Lo que llamáis fracaso son puertas que se abren. Bartolomé el oso lo interrumpió. Señor, ¿cómo debemos comportarnos cuando creemos que hemos fracasado? El Galileo inspiró profundamente, comprendí, aquellos hombres eran de dura cerviz. No me escucháis cuando hablo, protestó el rabí. Os he dicho que llegáis al mundo para experimentarlo todo, lo bueno y lo malo. Pues bien, la sensación de fracaso es lógica en un lugar imperfecto como este. De la misma forma que podéis tropezar con una piedra o atragantaros con un trozo de pan. Después de tropezar con la piedra, ¿permanecéis en el lugar hundidos y llorosos? Rieron la supuesta gracia del maestro. Solo Mateo y Andrés parecían entender. Sé que no, continuó. Pues bien, cuando llegue el supuesto fracaso, actuad de idéntica manera, seguid adelante. Continuad vuestra vida. El fracaso, gritó, es otro espejismo. No echéis raíces en las sensaciones, sean buenas o malas. Lo único que os debe preocupar es la búsqueda del Padre Azul. El resto son piedras en el camino. Sonrió, feliz, y proclamó con gran voz. ¡Eres inmortal! ¿Por qué te preocupa tropezar? Olvida el fracaso o recuérdalo, únicamente cuando sea necesario. Dispones de un fragmento del Padre Azul en tu mente. ¿Qué más necesitas? Sois afortunados. El que sabe que es inmortal no percibe los tropiezos como algo grave o irremediable. Si vives en la oscuridad, sí serás un fracasado. Pero no todo fue desaliento en aquellas jornadas. También vivimos momentos divertidos. Mejor dicho, surrealistas. Recuerdo, por ejemplo, una visita a las letrinas públicas de Cesarea de Filipo.
las llamadas Foricae. Supe de 23. Me dejé llevar por Tomás y el oso de Caná. Jesús jamás pisaba aquellos locales. Pero antes debo explicar algo elemental. No todas las casas disponían de retrete. La mayoría hacía sus necesidades en cubos, lo llamaban excusados de mano. Después cargaban con ellos y los vaciaban en los basureros o en los ríos. Otros, con más suerte, especialmente en las domus o casas elegantes, practicaban pozos y los cubrían con una tabla con un agujero en el centro. Una esponja y una vasija con agua habitaban en el cuchitril. Generalmente instalaban el váter cerca de la cocina o debajo de las escaleras. Las aguas menores eran arrojadas por las ventanas. Pues bien, esta precariedad generalizada terminó provocando el nacimiento de letrinas públicas tanto para hombres como para mujeres y, como decían una tarde, el oso y Tomás me animaron a acompañarlos. La Foricae en la que entramos en el centro de la ciudad consistía en una sala cuadrada de 20 metros de lado, provista de un banco de mármol pegado a los muros, que recorría 3 de las 4 paredes. Tenía 1 metro de altura. En lo alto habían sido dispuestas sendas y largas planchas de maderas con un agujero de 20 centímetros de diámetro en el centro de cada asiento. El boquete era prolongado hacia adelante hasta alcanzar el filo de la madera. Pagamos 2 haces por personas y buscamos sitio. ¡Par 10! El local estaba casi lleno. Retiramos los taparrabos y nos sentamos sobre los agujeros. Creo que estaba rojo como una amapola. Allí se hallaban 23 individuos de diferentes edades, la mayoría ancianos. Conversaban animadamente. No podía creerlo. Hablaban de chismes del emperador Tiberio, de las legiones romanas, de los dioses de la salud o de recetas de cocina mientras hacían aguas mayores. Los ruidos eran continuos y aterradores, pero nadie prestaba atención a los sonidos. El olor era mareante. Tomás y Bartolomé hicieron amistad nada más llegar. Y ahí permanecimos durante 2 horas. De vez en cuando una corriente de agua arrastraba los excrementos. Al terminar, los siervos o foricaru proporcionaban una esponja y el sujeto procedía a la limpieza. Introducían la mano por la ranura y listo. Roma disponía de 144 letrinas públicas. Todos los días se aprende algo. El 8 de junio, miércoles, aparecieron Pedro y los evangelistas. Llegaron desmoralizados. La estancia en la ciudad de Corazín fue una pesadilla, y Pedro habló y habló. Nada más llegar los corrieron a pedradas. No lograron hilvanar un solo discurso. Se reían de ellos o los ignoraban. Así vivieron, sufrieron según Pedrito, durante varios días. Finalmente tuvieron que huir a la carrera, perseguidos por los vecinos y sus perros. Y fue en esos momentos cuando descubrí algo importante. Las pretendidas maldiciones lanzadas por Jesús de Nazaret contra las ciudades de Corazín, Saidán y Nahum, Cafarnaúm, era otro invento de los evangelistas. Fueron Pedro y Juan Zebedeo, como ya expliqué, quienes lanzaron tales maldiciones, no el rabí, y lo hicieron por las razones ya expuestas. Veamos un ejemplo. Evangelio Mateo capítulo 11, versículo 20 al 24. Entonces Jesús se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Se refiere a Saidán. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que en sayal y cenizas se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, Nahum, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades, infierno, te hundirás, porque
si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. ¡Cuánta falsedad! Como digo, el Galileo nunca pronunció esas frases. No era su estilo. El maestro jamás maldijo a nadie, ni siquiera a la célebre higuera.